periodista asquerosa, terrible. Me gusta el diarismo, me muero por la nota del día a estas alturas del partido. Tengo 54 años de vida profesional como periodista. En general en el diarismo he hecho otras muchas cosas, pero de eso he comido. 2, tengo los mismos años de ser feminista. Si yo participé como en uno de los primeros grupos de feministas en México, con lo que se llamó la tercera ola, que es después de las sufragistas, que todas saben que hubo las que pidieron el voto y se llamaron sufragistas en todo el mundo. Y en los años 70 hay un corte de caja muy fuerte, porque las mujeres dijeron, ya no queremos solo derechos, ni solamente igualdad jurídica y social. Queremos que se tome en cuenta nuestra experiencia. Ese es el corte fundamental, se llama subjetividad. Es decir, la subjetividad de las mujeres en el mundo sería la tercera ola del feminismo. Estamos de regreso, no solo en México o en Cuba, en el mundo. Las mujeres ahora están peleando otra vez por, ya saben, la igualdad representativa, por la paridad electoral, por este tipo de cosas y la no violencia contra las mujeres políticas. Digamos que estamos ahí en términos de la historia del feminismo. Haciendo periodismo todos los días, reconociendo que el periodismo es un mecanismo de conocimiento, no solo de difusión, reconociendo que eso pasa, esa ola del feminismo, lo que se propone, que hizo Isabelita aquí muy bien, ¿no? Lo que se propone es intervenir a los medios y decir, los medios generalistas, los medios comunes y corrientes, quieran o no, educan al informar, orientan, ponen verdades que no se mueven, ¿no? Entonces, lo que hace el movimiento feminista, esta tercera ola, es decir, cómo intervengo para cambiar la cultura machista, para bombardear al patriarcado. Decimos que no hay transformación social ni revolución si las mujeres no están. Todo eso que dijimos. Los medios eran muy importantes, los generalistas, los tradicionales, antes de las TICs, antes del fenómeno de las redes sociales, antes de la masificación de los mensajes, que ahora son imposibles de controlar. Hasta ahora me decían mis compañeras, bueno, un mecanismo para difundir puede ser el WhatsApp y el Telegram, y todo eso que yo ni sé cómo se haría. Quiere decir que hay un fenómeno gigantesco donde estamos haciendo periodismo, pensamos que lo seguimos haciendo como periodistas con las cosas clásicas de la verdad, de la dignidad, de la actitud, de la pluralidad, depende de qué estamos hablando, de la necesidad de difundir no solamente conocimientos y cosas que suceden, sino causas, ¿no? Esto de las causas en el periodismo está instalado ya hace mucho tiempo y se vale, ¿no? Las causas por los derechos humanos, las causas por los indígenas y las indígenas, las causas por las y los trabajadores, las causas por las mujeres. Ahí el movimiento feminista de los años 70 lo que hizo fue masivamente instruir a las mujeres. Y además elegimos en el comienzo a las mujeres. Aprendimos muchos años después que teníamos que hacerlo también con los hombres, ¿no? Pero, digamos, fue una vertiente política de a las mujeres vamos a contarles que tienen derechos, que son seres humanos completos, que pueden tomar decisiones tan profundas, que esa no es novedad en Cuba, pero que en mi país sí, que significa interrumpirse un embarazo, tomar la decisión de cuántos hijos tener, que eso es como lo más brutal que pedíamos las de los años 70, porque nos cayó encima el Papa y todo el mundo. Y en ese camino, ¿y cómo van a aprender las mujeres? Les llevamos el consejo, les llevamos el trapito, les contamos que se tienen que mirar en los medios. Imagínense, en los años 70 ya quién podía, ahora no se puede discutir, Ahora los expertos, las expertas dicen que la televisión sigue
siendo el medio que más miran las mujeres en prácticamente todo el mundo, a pesar de las redes sociales, ¿no? A pesar de esto en que están embarcadas todas las jóvenes, hay una masa de mujeres en el mundo que sigue aprendiendo, se sigue informando por la televisión. Sigue siendo todavía, a estas alturas, la televisión el medio más penetrante. ¿Cómo intervenimos los medios? Decíamos las feministas, y ahí nos volvimos periodistas feministas. En lo que yo intervine, me dediqué durante años. Esto que hacía Isabelita aquí, yo lo hacía en México de otra manera y no internacional, pero yo me dediqué a tallerear, a dar talleres y talleres y talleres a las mujeres periodistas principalmente, pero también a los hombres. ¿Qué pasaba en los medios? Casi no cambiaba nada. ¿Qué era lo que decíamos como diagnóstico? Estamos invisibles, no nos vemos, nuestra palabra no se escucha. Luego se puede hacer estadística. Hay muy pocas presentadoras, hay comparativamente menos presentadoras que presentadores en la radio y la televisión, hay menos mujeres entrevistadas en los medios generalistas, no se les da valor, no se les reconoce como especialistas, no se les toma opinión, y lo que decíamos, estamos invisibles. Tenemos que trabajar muchísimo para hacernos visibles. Bueno, trabajamos 30 años, ¿les parece? En el mundo. Yo no sé, Isabelita 20 aquí, y ya se fue hace 5 o 3. Estamos hablando de más de 20 en Cuba, ¿no? Sí, pues estoy diciendo mentiras, ¿no? Hubo medios que se embarcaron con nosotras y dijimos, le entramos. Hay un periódico en México que se llamó El 1+1, que había una revista feminista, y abrió sus imprentas para imprimirla y para distribuirla entre sus suscriptores, que era de plano una revista feminista, y después ese periódico hizo una página. Y un periódico que le sigue, que se llama La Jornada, donde yo trabajé 14 años, ese incluso hizo dentro del periódico una publicación especializada. ¿En qué? En la documentación sobre las mujeres, que se llamó Doble Jornada, que yo dirigí como 11 años. O sea, hay este empuje. Y en la práctica, los medios de comunicación, hechos por cuerpos de hombres o por cuerpos de mujeres, siguen ocultando lo que piensan, quieren y lo que le pasa a las mujeres. Ese sería el diagnóstico que les gusta. 2015, 2012, por ahí, que eso es a la vuelta de la esquina. Pero ahí, ustedes lo recuerdan, que pasaron cosas para yo llegar a la siguiente conclusión. La siguiente conclusión es el título por el que han venido, que es la voz de las mujeres más fuerte que nunca en los medios de comunicación. Y yo no me refiero a las trabajadoras de los medios, que somos como el 50% de las redacciones de todos los medios, o las que intervenimos en las redes sociales. Yo me refiero a que se habla de la condición social, económica, política, cultural y de integridad personal en los medios de comunicación. Eso yo no creí vivir para mirarlo, no quiero exagerar, pero lo que mi hipótesis es que hay un cambio profundo en la narrativa de lo que sucede a las mujeres en México. Por un lado, hay un cambio profundo en la narrativa cotidiana de las noticias, de los portales, de las portadas de los medios, donde se valora qué es lo principal, de la narrativa de algunos líderes de opinión, que hace media hora, hace 5 años, ¿no? Hace 5 años decían, ¿y estas mujeres qué quieren? Ya tienen la paridad en la ley. ¿Qué les pasa? Esa narrativa ha cambiado. Es decir, yo sostengo que hoy como nunca, de unos 3 o 4 años para acá, hoy como nunca las mujeres somos noticia. Por varios factores. Yo lo atribuyo a eso. Yo hice un trabajo, les cuento, que es iniciativo, y las que son muy académicas acá me van a criticar, porque no tiene más que mi impresión, un seguimiento particular de lo que veo, y luego me fui a entrevistar a los directores de los medios.
Entrevisté a 6 diferentes, el Universal, que es un periódico generalista muy antiguo, nuevos productos como uno que se llama La Silla Rota o Animal Político, que son como portales de mucha influencia, dijéramos no institucionales, con algunas estrellas de por medio, una columnista en un periódico muy machista, muy viejo, que se llama Excelsior, y entrevisté a una señora que es la coordinadora nacional editorial de una cadena de periódicos, que hasta antier era como una cadena de periódicos muy de derecha. Y ya les cuento. Tiene 5 años en proceso de transformación profunda. Entonces, forman parte los alternativos, se diría, gente de izquierda muy localizada, gente tan tradicional como el Universal, que nació para apoyar a la Revolución Mexicana en el año 1910, y los nuevos, como Animal Político, que es como la nueva propuesta periodística digital de portales, de influencers, que está en los nuevos medios, o La Silla Rota, que dirige Roberto Roca, y a ellos les pregunté, ¿y ustedes por qué se ocupan? Y me platican, de ahí saqué algunas conclusiones. Y de ahí yo saco el tema de que las mujeres se convirtieron en noticia, son un nuevo recurso noticioso, son una nueva fuente informativa, y eso no había pasado hace rato. ¿Cuál es la hipótesis de qué factores ayudaron a que pasara eso? Varios. Uno, la aparición del nuevo feminismo. Hay una que le llamamos ya no tercera ola, sino 4.0, las colectivas. Las locas que hay en todo el mundo, las del pañuelo verde, la del vestido negro, con un grupo de anarquistas que se hace una marcha y ellas llegan a romper cristales, pintan los monumentos, es decir, se enfrentan a cualquier autoridad. Esas chavas de entre 19 y 22 años son el movimiento feminista de nuevo puño en México. Lo cubren todo y utilizan lo que ustedes hacen, porque aquí hay puras jovencísimas, usan las redes sociales para citarse, para hacer el borlote, para poner una denuncia, para hablar de su condición. Y tienen, así como en el siglo XIX las mujeres pidieron educación y el divorcio, las cubanas también, eso fue latinoamericano, educación y divorcio, es lo que pedían en sus revistas. Las mujeres hicieron sus revistas propias, siglo XIX, siglo XX. Hoy, el dato central es: a una niña no se toca, a una joven no se toca. El acoso, el hostigamiento sexual y la violencia, pasando por o incluyendo a el feminicidio, el asesinato de mujeres solo por ser mujeres. Esta es la agenda. ¿Y qué creen? Y uno que quedaba de la tercera ola, y el aborto. En mi país todavía el aborto es un delito. ¿En dónde? En la mayoría del país. Solo está legalizado en la capital y en 10 estados de 32. A medias. Hay una declaración de la Corte que dice que ninguna mujer debe ir a la cárcel, lo cual fue un gran avance, por interrumpirse un embarazo. Entonces obligó a los estados a legislar sobre el tema y han tenido que legalizarlo, comillas, ¿no? Al señalar nadie es, entonces han avanzado, y algunos estados que lo han legalizado se han comprometido a dar el servicio gratuito y en buenas condiciones. Entonces las chicas es no a la violencia, ¿ok? No a las violencias, esto es lo que ellas manejan. No, a una niña no se toca, es muy fuerte porque hemos descubierto con los estudios que la enorme cantidad de embarazos en adolescentes, tenemos 250,000 niños nacidos cada año en mujeres de menores de 15 años, ¿no? Entonces, estas chicas que son, yo le decía hace rato a las muchachas que son mis nietas, o sea, de la tercera ola,
son las nietas. Mi nieta tiene 18 años, o por ahí, 18, 20, 22. Esas nietas son el resultado, ¿ok?, del feminismo de la tercera ola, ¿no? Ya quedamos. Las nuevas feministas de los años 70, la agenda era así, la experiencia de las mujeres, no a la violencia, no al aborto, a la libre opción sexual, que también nos costó mucho trabajo, el reconocimiento de los gays y los movimientos lésbicos, lo teníamos en la agenda. Nos entretuvo 30 años. Pasamos por todas, a nivel mundial. Creamos las cosas efectivas en las conferencias mundiales de la mujer, hicimos acuerdos internacionales, prohibimos cosas. ¿Qué hicimos? 50.000 campañas por reconocer la dignidad de las mujeres, 150.000 campañas sobre aborto, 350.000 contra la violencia. Pero la violencia, todavía dijimos en los 70, que el peor momento de la violencia era la violación, era el horror. Nos dimos cuenta un poco tarde que era el asesinato por razones de sexo, de ser mujeres, ¿no? Nos tardamos mucho tiempo en llegar al feminicidio, a pesar de que hubo un tribunal sobre los crímenes contra las mujeres en 1976 en Europa. A pesar de eso, nos tardamos mucho para nombrarlo. En inglés y una traducción en castellano es feminicide, femicidio. Y la doctora Marcela Lagarde, que después va a ser la ley, le puso un concepto que hay un pleito en América Latina. Ya habrán tenido algunas que les vienen a dar conferencias, que no es femicidio, sino femicidio. Es interesante lo que Marcela dijo. Dijo que el feminicidio realmente no es el asesinato de una mujer. Es el proceso de violencia contra las mujeres desde el nacimiento hasta la muerte, en que han querido ser eliminadas del mapa con el hostigamiento, el maltrato, la discriminación, los salarios menores, etcétera, las menos oportunidades. Y en ese proceso, que incluye hostigamiento y violencia física, en ese proceso, lo explica muy bien la ley, pero los medios de comunicación le pusieron feminicidio igual a homicidio, y se acabó Francia. En ese proceso de feminicidio, que es todo el proceso de discriminación y violencia contra las mujeres, algunas pierden la vida. Porque si uno compara con todas las que somos en el mundo, pues el asesinato de mujeres por razones de que son mujeres, pues es un porcentaje relativamente pequeño. Morimos un poco más por cánceres, o podemos morir más por diabetes, que no se atiende, o morimos recién nacidas en los países muy pobres como en algunos latinoamericanos o en África, ¿no? Es posible que se mueran más niñas, o sea, personitas con sexo femenino, de difteria, que de ser asesinadas. Aunque hablar del asesinato de mujeres es hablar del horror más grande que hay. Y las matan con una... Acá me contaban de una que la habían matado con no sé cuántos puñaladas, ¿no? Bueno, allá es el cuento de todos los días. En México hay 21 mujeres todos los días asesinadas, en medio de todo lo que es el crimen en México, cuyo porcentaje en relación a la población, si lo hacemos comparativo con Uruguay o con otro país chiquito, con Guatemala o con Cuba, pues el porcentaje por cada 100.000 habitantes se parece, es un poco el doble quizá de lo que sucede en algunos países, porque somos muchos habitantes, 135 millones. Así que 21 diarias, que nos da como 2.800 al año, 3.000, es relativamente eso que Marcela dice. En ese proceso de discriminación de las mujeres, algunas pierden la vida, más las que le echan la culpa al crimen. Bueno, esa agenda de las chicas que han hecho una explosión apareció en las universidades. Ahí matan a una chica en la UNAM, en los campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, y cuando la matan, las chicas salen a la calle y lo que dicen: acá no hay protocolos, acá no hay política,
aquí hay palabras del rector de la dignidad de las mujeres, pero en cada aula hay un profesor abusador. En cada pasillo hay un compañero que me quiere violar. En cada examen hay un profesor que me quiere chantajear y no te doy la clase si no te acuestas conmigo. Y empieza a formarse un grupo donde la mamá va a ser importante. Ok, hay una explosión de un nuevo feminismo combinado con las nuevas, que es mi hipótesis, con las nuevas tecnologías de la comunicación. Ellas logran llegar a las redes, se hacen influencers, es imposible no verlas. Ese es un factor para que Raimundo Riva Palacio, este loco, diga, mi medio no puede ir sin una información de las mujeres. De manera poco científica, yo solo observé y conté que en un año el periódico El Universal, el más tradicional, había publicado 800, quiere decir más de una diaria, en primera plana. ¿No? Que tiene que ver con la parte amarilla de la que mataron, o de la señora Lovera, o de la señora Más, que declara que hay 21 o 10 o 9 asesinadas diarias, que es la estadística que cubre muchas cosas. Y luego una entrevista 2 veces por semana a una emprendedora fantástica, a una artista que ha llevado a los escenarios una obra de teatro sobre la violencia contra las mujeres y que explica por qué lo hace, a un especialista en derechos humanos que explica cómo y por qué viene la discriminación de las mujeres. Es decir, se empezaron a meter en los temas que queríamos poner, en explicar de dónde viene la opresión de las mujeres. El Universal. Los demás periódicos, a fuerza de una protesta de mujeres, empezaron a desaparecer a las encueradas. Había un periódico que se vendía porque vendía notas policíacas, ovaciones, y junto a las notas policíacas de La Sangre ponía una mujer desnuda en la primera plana. Era de la tarde, tú lo habrás visto algún día, Dalia, ¿no? El Ovaciones, el horror. Ese es de la OEM ahora, lo tiene la OEM. Desaparecieron las encueradas, prohibido. Algunos grupos de estos que han tomado instalaciones, estuvieron las colectivas 2 meses metidas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y entonces los periodistas iban y pobrecitas y están defendiendo el tema de que no las acosen. No son las revoltosas, esto también es un cambio, no son las revoltosas que se fueron a meter y tomaron las instalaciones a fuerza contra la policía y la Guardia Nacional y se metieron a la comisión. Entonces, ahí hay un cambio, ¿verdad?, de contenido y de enfoque, ¿no? Las chicas pintan los monumentos porque están hartas de que las hostiguen en el metro. Esta es la narrativa. Ese factor inmediato tiene que ver con la coyuntura política. Ustedes saben que tenemos un presidente de la República progresista que viene de la izquierda y que tiene una narrativa de la justicia social que trata de poner en práctica. Le cuesta trabajo, pero ha estado tratando de poner en práctica. Entonces, sí hay enemigos históricos que eran de la izquierda, enemigos del progreso, y por supuesto que no veían a las mujeres. Las mujeres inventan. Algunos de estos, ya dijimos que eran líderes de opinión, tenían una narrativa de las mujeres exageran. ¿Qué más quieren? Pues claro que le tienen que pegar, pues si no hicieron la sopa, ¿no? Bueno, estos señores que están en contra del presidente cambiaron la narrativa, y lo que yo creo que le pasó a su personal y a sus productoras, se fue llenando los medios en los últimos 50 años de mujeres. Les pasó lo de las que atienden mujeres violadas en las instituciones. Escucharon la experiencia de las mujeres. Y las reporteras te dan otra narrativa, donde el tipo que es el líder de opinión y el dueño del noticiero no tiene nada que decir, porque le ha llenado la periodista, la reportera, de datos. Entonces yo digo, en México hay un cambio profundo en la visibilidad
Nosotras las feministas elaboramos y promovimos miles de iniciativas durante 40 años para cambiar la cabeza a los periodistas, pero parecía, hay un momento en que yo me dije qué tan inútil es mi trabajo de sensibilización. Yo capacité periodistas 30 años. ¿Y qué tanto esta capacitación como la que hace este instituto ha servido para algo? La cabeza no les cambia. Entonces, se junta con las estudiantes del nuevo movimiento las muchachas egresadas de la universidad, donde ya entró la perspectiva feminista. En los últimos 20 años, en todas las universidades de México hay un centro de estudios de género, es que le llaman de género, ¿no? Feminista, como diría la maestra Lagarde, es género feminista. Donde las mujeres, como ustedes que tienen esta oportunidad, estudian género en la universidad. ¿Y quiénes lo estudian? Las abogadas, las trabajadoras sociales, las químicas, las médicas, las odontólogas, las biólogas, etc. Esas mujeres también, como eso empezó hace como 20 años, tienen hijas y nietas como yo. Y esas andan en las colectivas. Ilustradas. Yo fui a medirlas un día, alguien que hizo un portal de comunicación que se llama La Costilla Rota, y aprovechándome de mis camas, a ver, ¿quién es Graciela Hierro? Esa fundó el primer centro de estudios de la mujer en la UNAM, doña Graciela Hierro, una filósofa. Y me contesta la chica, doña Graciela Hierro, la que fundó el PUEC. Claro que la conozco, y además usted ya leyó su libro sobre las enfermeras, y yo, no lo había leído. Había leído Ética y Feminismo y no sé qué, pero uno que hizo sobre las enfermeras. Y por ahí, chicas, Simone de Beauvoir, ¿la leyeron? Las de La Costilla Rota, que son las de la iniciativa de la ley vicaria. ¿Qué cosa es la ley vicaria? Los hombres que se divorcian les quieren quitar a los hijos y violentan a los hijos. Bueno, es bastante nuevo el concepto. Hay una discusión sobre esto que hacen los hombres en el matrimonio y entonces la ley vicaria. Y luego salen por allá como atacaron a 4 mujeres con ácido y se junta un grupo enorme y dice queremos la ley contra la violencia de género de ácido. Entonces a la lista de la ley hay 18 más. Había como 10 ámbitos de la violencia contra las mujeres. ¿Que quién las puso? Las chicas. ¿Ayudadas con quién? Pues con los periódicos. Porque entonces hay un reportaje gigante en la página 3 del Milenio, que es un periódico generalista, que es multimedia, que tiene radio, televisión, redes sociales y papel. Y lo que hace es un enorme reportaje contando todos los casos que puede de ley de violencia vicaria. Pero luego, como hay competencia, hace un reportaje paralelo, el Universal, o uno profundo, Animal Político, y uno más profundo, Semblac, ¿no? Entonces, todo lo que hicimos para mover los medios donde Semblac, a nivel latinoamericano y local, en algunos países, empujaron las revistas feministas de la época enormemente, incluso una que competía con nosotras y decía que no éramos feministas, que era Fempress, ¿no? Que hicieron las feministas, que eso circuló bastante poco, pero no importa, hizo su papel. Todo eso se junta y entonces el director, que fue mi compañero de escuela del Milenio, se llama Carlos Marín Martínez, me llama por teléfono y me dice, a ver, Sara, ¿qué es eso de las colectivas asesorando a las madres buscadoras de sus hijos? Pero lo que pasó para impactar a la opinión pública es que se juntaron las locas que pintan monumentos y rompen cristales con las madres del feminicidio, las madres que piden justicia para sus hijas asesinadas. Y hay una nota en primera plana antier, porque se resolvió el caso de Irinea, de Marina no sé qué Buendía, y su mamá Irinea Buendía se ha convertido en una luchadora social
que, ¿qué creen? Se pelean los periódicos por entrevistarla. Porque su lucha, cuando su hija aparece muerta, la policía dice que se suicidó. Y esta señora, con una enorme energía, le dice, mi hija no se suicidó. Yo no soy especialista ni perito, pero no me digan que de ahí, de la manija de la puerta, se colgó y se suicidó. Era un espacio de 1 metro cuando mucho, ¿no? Y luego, que me oigan los policías, el tipo era muy violento, la mató mi yerno, y lo averiguan, y la policía cerró el caso. Y entonces Irinea se sale a la calle, las feministas, unas y otras, la ponen, los medios la localizan, y la señora tiene una buena asesoría jurídica. El otro factor que yo quiero tomar, lo que tiene que ver con Ciudad Juárez y con un seguimiento, que son las abogadas que no existían y son las abogadas que abren la boca y que tocan y que les rompen las puertas a los de la televisión. Entonces, las abogadas que ahora están convertidas en un observatorio del feminicidio asesoran a Irinea y Irinea llega a poner el caso a la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema Corte de Justicia dice que el caso de Mariana, que es la hija de Irinea, debe tomarse, se resuelve de esta manera y mandata a la Suprema Corte a que cualquier asesinato de mujeres se investiga como feminicidio. Bueno, esto que no le hubiera importado a nadie, aparece en los medios. Ya dije, ¿no? Las estudiantes, las mujeres que son producto del feminismo institucional que las formó, a mujeres y a periodistas, el factor de las instituciones que no hablé, que el gobierno se fue obligado a hacer instituciones desde 1980, sobre todo de manera muy activa. Se crearon las primeras agencias de delitos sexuales, se crearon los institutos de las mujeres, se crearon los centros de apoyo psicológico a las mujeres violentadas, se crearon el Consejo Nacional contra la Discriminación, que tiene una ley, se creó el Instituto Nacional de Transparencia para que el gobierno diga dónde están las mujeres, se crearon las encuestas en una institución que tiene 45 años en México, que es el Instituto Nacional el Consejo Nacional de Población, y hace encuestas desde el año 2007, que se llaman encuestas de hogares, donde apareció la violencia en casa, entre otras cosas, ¿no? El abuso patrimonial, el tema en esa encuesta queda muy claro, las mujeres a las que los hijos mayores les quitan la herencia, o los parientes, el problema de las viudas. Esa encuesta refleja la vida de los hogares y se hace desde el 2003. Tenemos muchísimos datos. Ha ido esa encuesta profundizando y esa encuesta dice de qué tamaño es la violencia en las escuelas. Es decir, las mujeres platican cómo les fue en la escuela y cómo les fue como maestras y cómo le va en los centros de trabajo. En México, ahora lo ha decidido la OIT, pero en México hay reglas para crear ambientes laborales sin violencia desde hace 15, 18 años. Un poquito antes que la ley de violencia. Pero está previsto. Entonces hay como, yo les digo a las chicas en los talleres, en México tenemos 11 leyes generales que en la práctica tienen que ver con la condición social de las mujeres y la no discriminación y sus derechos humanos. También está la de derechos humanos, está la ley de trata, está la ley de niños. Todo eso que demandaba afanosamente el gobierno a los periódicos, pues era página 28, siempre y cuando el secretario del ramo lo anunciara. Eran transparentes, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso era. Ahora yo me río porque como soy muy vieja y digo, ahora vino a descubrir la reportera del no sé qué, que hay una ley contra la trata. Pero los periódicos, 4 en primera plana, la fiscal finalmente, como si no hubiera habido nada, nunca, va a crear la otra semana una unidad para atender la violencia específica de educación media y superior. Bueno, eso tiene filito,
al otro día las reporteras todas agarraron a la secretaria de Educación Pública. Eso no pasaba. No iban a entrevistar nunca a un funcionario para decirle, ¿y usted qué va a hacer? Porque allá su contraparte acaba de hablar una fiscalía. ¿Y usted, secretaria de Educación, va a ser un modelo de atención? Ya preguntan estas cosas, que era lenguaje crítico entre feministas. Modelo de atención, política de género. Entonces, yo decía, ya se los mencioné, que esa transformación la atribuyo a 4 factores. Los repito: la aparición exclusiva y mundial del potente nuevo feminismo, la creciente plantilla laboral de mujeres salidas de las universidades, el reconocimiento por fin de la desigualdad oficial y partidaria. También estamos en las campanas políticas. También es una buena política, si se dice que va a ser una buena política para las mujeres. Digamos que no género. Género se usa poco, ¿ok? Se usa a favor de las mujeres. Y la coyuntura política que ha repercutido en los cambios de políticas editoriales en los principales medios de comunicación. Entonces, dije la narrativa, lo concreto, hay cambio de políticas editoriales. Además de que contribuye a todo eso el uso de las redes. Yo tengo mi propia versión, porque las redes son como los grupos concéntricos de feministas que hablaban entre ellas. Hoy los de las redes hablan de sus intereses y en el fondo es círculo vicioso. No sé si están de acuerdo, pero eso puede discutir. El escenario vivido por el COVID fue un factor, porque además hay un pleito nacional, porque las mujeres dicen que aumentó la violencia en la casa, y las autoridades de cualquier casa, de cualquier municipio, de cualquier lado, las autoridades, hombres, mujeres o aves, dicen no es cierto, es imposible, ¿no? Y ahí surgió un grupo muy potente que usa mucho las redes, que se presenta en la televisión y que se llama Nosotras Tenemos Otro Tanto. Es un grupo muy simpático. En ese escenario, yo digo, para mí, se revolucionaron las certezas y las dudas. En cursos de capacitación de medios o de análisis ya no podemos hablar de la invisibilidad, al menos en México. Ya no estamos invisibles. Aquí la tarea es otra, es cómo estamos. Todavía los medios tienen importantísimos, de lo que nosotros decimos, sesgos de género. Yo decía que no podía escribir eso más que de la única manera que lo sé hacer, como un reportaje que ya les dije al principio, que entrevisté a los directores. Acá podemos ver, después de las preguntas, algunas de las cosas que ellos contestan. Están acá sus testimonios. Y la otra cosa es que en ese camino, solo por hacerlo personal, se creó en esa cadena de periódicos de derecha, más de derecha y antiguo, el primer consejo de género, editorial de género. Empezaron a cambiar las columnas, entonces tenemos la orientación. Hoy día se puede ver, los martes aparece una página que se llama de género, ¿no? Y hacen, bueno, hoy hay un manual en serio, es un manual de buenas prácticas para no violentar a los niños. Por favor, eso lo poníamos en nuestros medios particulares, y ahora está en un medio. Hay pueblos en México que lo único que tienen es el sol de Tlaxcala. En Tlaxcala no hay un medio que le haya hecho competencia nunca, solo existe el Sol de Tlaxcala. Y hoy el Sol de Tlaxcala trae un manual para la educación igualitaria entre niños y niñas. O sea, ese es como el fenómeno que les quería transmitir, ¿no? Y lo que digo es que aunque sin la profundidad requerida, ¿no?, realmente hay un cambio de paradigma, pero el cambio es mecánico. Cuando uno decía en la izquierda sobre todo, entonces yo digo, más que sustantivo o de paradigma o definitivo, es un cambio que está en la coyuntura, pero frente a una realidad que sí ha cambiado, ¿no? Hace rato hablábamos de que hay una nueva cultura feminista que fue hecha en esos últimos 50 años y que sí penetró en las nuevas generaciones. Eres tú, la chica de antes que tú y tu prima que tiene 14 años, ¿no? Y que ya quiere ir a ver a las que hacen travesuras feministas,
¿no? Es decir, hay un cambio cultural que tiene sus repercusiones en los medios. Y luego lo que yo digo aquí, en esta historia, que es un texto, escribo que además se han embarcado algunas instituciones en el tema. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que también cambió la narrativa de los medios públicos, que se llaman en México. El Canal 22, que es del gobierno, en este caso en México, que decimos que es del gobierno, han pasado en los últimos 2 años más o menos 12 biografías de mujeres, que empezaron por Sor Juana, pero de manera continua. Esto es lo interesante. Han rescatado lo que las feministas habían rescatado, la vida de una tal señora Ermila Galindo, y han puesto su vida. O la de Amalia González Caballero de Castillo León, que es una señora que durante 50 años se metió en el tema de lo que una historiadora llama feminismo de Estado, es decir, las mujeres de la Revolución Mexicana. Se diría la Federación de Mujeres Cubanas, como lo institucional y de Estado, que realmente empujaron las primeras leyes en México. Son las mujeres que nos consiguieron el voto, pero están oscuras, nadie las saca. Bueno, Canal 22. En Canal 11 han hecho una serie de televisión, ¿no?, sobre esta discusión de la madre con la chavita. A ver, ¿y por qué te vistes de negro? ¿Y por qué quieres ir a la marcha? Hay un diálogo, ¿no? Y luego interviene la maestra, y la maestra explica. Y luego interviene el que sería el asesor, que les gusta, un psicólogo, alguien, ¿no? Un sociólogo, un antropólogo, que le explica a la mamá y a la hija, como en una clase particular, o una conversación, o no el no sé si aparece hasta el cura, que dice del abuso del patriarcado. Y algo más interesante, el patriarcado está en la punta de la acumulación de capital. ¿Qué tal? ¿No? Son los tipos que manejan los bancos y por lo tanto compran la ideología. Interesante la serie. Un poco muy adecuada al actual gobierno. Interesante. ¿No? Interesante. Es decir, si hay, lo que sigue es una revolución ideológica o de conciencias, como dice el presidente. Es muy probable. Todavía no medimos, ¿no? Una responsabilidad sobre los pobres, una responsabilidad sobre la desigualdad, que es como una renovación de los principios de la Revolución Mexicana en términos ideológicos. El otro problema es la materialidad, eso ya lo saben ustedes, hacerlo es lo más difícil, ¿no? Decirlo es lo más sencillo. Y esto ha repercutido, pues, en los medios, que era lo que yo quería contarles, para que pregunten, para que me cuenten. ¿Está bien? ¿Tiempo suficiente? ¿Bien? ¿Está bien? Ok, gracias.